Vendo cesión de derechos de un apartamento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan cuando ven una publicación de estas en redes sociales? Yo también me hice esta pregunta porque hace tiempo vi una publicación de estas y quedé pues como con la duda. Así es que me puse a la tarea hace mucho tiempo y pues les voy a explicar lo siguiente según lo que yo entiendo. Vamos a hacerlo por medio de un ejemplo para que nos quede más claro. Resulta que la persona que está vendiendo esos derechos hace un tiempo se acercó a una constructora, le interesó un proyecto de esa constructora X y decidió comprar un apartamento allí. Fue a la sala de ventas y le preguntó a la asesora muy querida de ella sobre la información pues que del apartamento que quería comprar. Ella le dijo que el precio de venta del apartamento era de 300 millones de pesos, que la cuota inicial, eso pues sí ya depende de la constructora, hay unas que cobran el 30% de la cuota inicial, la gran mayoría, y otras poquitas cobran el 20%. Para este caso vamos a decir que fue el 20%. Entonces ya dice que la cuota inicial de ese apartamento de 300 millones de pesos es el 20%, lo que equivaldría a 60 millones de pesos, y que para separar ese apartamento hay que dar, pues hay que pisarlo, o una cuota de separación hay que dar de 5 millones de pesos, y que el tiempo que tiene para pagar esa cuota inicial es de 36 meses. ¿Qué quiere decir esto? Ya dio 5 millones de pesos para pisar el negocio, para quedar como titular de los derechos sobre ese apartamento, y queda debiendo 55 millones de pesos, que divididos en 36 meses, o sea, 3 años, le quedan cuotas mensuales para terminar de pagar esa cuota inicial de 1.528.000 pesos aproximadamente. Firma los papeles. En esos papeles, eso es un contrato donde consta que esta persona, el comprador, es titular de los derechos de ese apartamento. Todavía no es dueño de un apartamento porque no han ni empezado a construir. Eso no es un inmueble tangible como tal. Por eso se llama venta de apartamentos sobre planos. Cuando es verdaderamente dueño de ese inmueble, cuando terminado el plazo de los 3 años, de los 36 meses en este caso, porque pueden haber plazos para la cuota inicial de 42 meses, de 50 meses, eso ya lo elige la constructora. Entonces, cuando termina de pagar y de cumplirse ese plazo de la cuota inicial, llama a la constructora al comprador y le dice: bueno, vamos a hacer escrituración, y para hacer la escrituración necesitamos que usted nos consigne el resto del valor del apartamento, o sea, el restante 80%, que sería en este caso 240 millones de pesos. Lo anterior para el caso que este comprador quiera quedarse con el apartamento y hacer el pago del restante 80%. Pero ¿qué pasa? Este comprador no esperó los 3 años, los 36 meses para pagar toda la cuota inicial, sino que al año le pasó algo. De pronto necesitó la plata de urgencia, de pronto ese apartamento, la cuota la estaba pagando con la pareja y decidieron separarse, entonces ya no hay forma de que él pague esa cuota. De pronto se quedó sin empleo y ya tampoco tiene cómo cumplir con esa obligación, con esa responsabilidad. Entonces decide salir a la venta de esos derechos, porque si no los vende, la constructora le va a cobrar una multa. Entonces pues va a ser mejor para él vender antes que perder plata pagando multas, porque no puede seguir con esa obligación. Otro caso puede ser que le resultó otra inversión mucho más interesante y quiere sacar ese dinero y tener flujo de caja para poder acceder a esa otra inversión. Entonces decide que al año va a vender esos derechos, y ahí es cuando salen estos avisos en redes sociales o le comentan a uno amigos o familiares
de que fulanito de tal está vendiendo la cesión de derechos de un apartamento en X o Y proyecto. ¿Qué pasa? ¿Cómo se desarrolla lo de la venta de los derechos y cómo es la cuestión de los dineros? Yo ya les había contado que durante un año él había pagado juiciosamente ese 1.528.000 pesos. Pagó 12 cuotas de 1.528.000. Esas 12 cuotas, más los 5 millones de pesos que dio al inicio cuando se paró el apartamento, suman aproximadamente 23.336.000 pesos. Eso es lo que él ha abonado de la cuota inicial en un añito. Pero ¿qué pasa? Después de ese tiempo, cuando él decide vender, nuevamente el hombre llama o se acerca a la sala de ventas de la constructora y le pregunta a la asesora: niña, ¿en cuánto está el apartamento que yo tengo, el apartamento que yo compré? Ella le dice: a la fecha ese apartamento tiene un valor de 345 millones de pesos. El hombre hace las cuentas, le dice: o sea que eso se valorizó 45 millones de pesos en un año. La niña le dice que efectivamente es un proyecto muy bueno. Entonces él hace cuentas: 45 millones de pesos que se valoriza el apartamento en un año, más los 23.336.000 pesos que ya ha dado de la cuota inicial. Eso suma 68.336.000 pesos. Entonces él dice: mis derechos ya valen 68.336.000 pesos, muy buena plata para salir a vender. ¿Qué pasa? Hay diferentes tipos de compradores. Hay gente que para la fecha que esta persona adquirió esos derechos, esa persona que también quería comprar ahí en ese mismo proyecto un apartamento de iguales o similares características, no pudo. Por X o Y razón, esa persona no pudo comprarlo, pero ahora tiene la oportunidad de comprárselo a este señor que está cediendo o vendiendo esos derechos. Si está muy antojado y es una necesidad primaria de ese posible comprador, lo más probable es que le dé los 68 millones de pesos y listo, y se quedó con el inmueble. Pero esos son unos casos muy excepcionales, ¿cierto? Lo más probable que va a suceder es que haya también compradores que también les interese, pero obviamente quieran comprar por debajo de ese precio que tiene la constructora, por debajo de los 345 millones de pesos. Entonces entran en un proceso de negociación con el vendedor y le dicen: bueno, hermano, yo le voy a dar tanto. El vendedor le dice: no, yo les acepto tanto. Y en ese tire y afloje, supongamos que llegaron a un acuerdo de que no le van a dar 68.336.000, sino que acordaron que iban a comprar esos derechos por 53 millones de pesos. Listo. ¿Cuál es el paso a seguir? El comprador ya le paga a ese vendedor de la cesión de los derechos esos 53 millones de pesos. El papeleo es muy fácil, muy sencillo. Simplemente pasa ese contrato que tiene por titular al primer comprador de esos derechos, ya pasa a ser parte del nuevo comprador. Eso es un intercambio de papeles y de nombres en el contrato y listo. Ya ese comprador sigue pagando las cuotas que le hacen falta, o sea, los otros 2 años que le hacen falta para terminar de cancelar la cuota inicial de esos 60 millones de pesos, y luego pasa a la escrituración, paga los 240 millones de pesos y se queda con su apartamento. ¿Por cuál valor? Por 300 millones de pesos. Ahí está como una parte de los números de este proceso de venta de cesión de derechos. ¿Qué pasa ahí? Pues el comprador se ganó 15.336.000 pesos porque no lo compró en 68, sino que lo compró en 53. Se ganó 15 milloncitos de pesos solamente en esa operación. Hizo plata, claro, casi que un 29%. ¿Por qué un 29%? Porque 15 millones de pesos sobre 53 que invirtió al 29%. Pero ahí no termina la cosa. Muchas personas piensan: no, yo ya le gané a esta plata, y se sienten bien por eso, pero la verdad es que la ganancia es mayor.
y les voy a explicar por qué. Porque también hay gente muy desconfiadita y con toda razón, con todo el derecho, porque ahora hoy en día abundan las estafas y los vivos pues se quieren aprovechar de todo el mundo. Entonces la gente es muy desconfiada y dice, no, eso a mí no me suena. Igual esto de venta de cesión de derechos no es que sea muy conocido por ahora, entonces dicen, no, yo más bien le compro directamente a la constructora. Se enamoraron de un apartamento ahí y tienen la posibilidad o de comprarle al vendedor de la cesión de los derechos o de comprarle directamente a la constructora. Deciden comprarle directamente a la constructora. Entonces van y hacen lo mismo que hizo este paisano hace un tiempo, pero ya el apartamento no va a valer 300, sino que va a valer 345. Entonces pagan 345, o sea, 15 millones de pesos de más, que es lo que se ganó el que le compró al vendedor de la cesión de los derechos. Luego, sobre esos 345 millones, tienen que pagar el 20% de la cuota inicial. Ese 20% de los 345 ya no son 60, son 69 millones de pesos. O sea que dejan de ganarse 9 millones de pesos de la cuota inicial. Lo que sí se ahorró, lo que sí se va a ahorrar el que le compre al que vende la cesión de los derechos. Y por otro lado, cuando vaya a pagar al cabo de los 3 años el restante 80% para hacer la escrituración del apartamento, ya no van a ser 240 millones de pesos, sino que van a ser 276 millones de pesos. ¿Cuánto se deja de ganar? 36 millones de pesos. O sea, que la persona que compre directamente a la constructora versus la que le compre a la persona que vende la cesión de los derechos, deja de ganarse, en este caso, alrededor de 60.336.000 pesos. ¿Cuáles 60 millones de pesos? Los 15 que se ganan porque compró por debajo de los 345, los 9 que se gana de la cuota inicial y los 36 millones de pesos que se ahorra cuando firma la escrituración. Aparte de eso, hasta ahí más o menos ya se ha ganado un 114% sobre la inversión que hizo. O sea, el que le compró al vendedor de la cesión de los derechos se ha ganado hasta este momento el 114%, que es 60.336.000 dividido los 53 millones que fue por lo que le compró los derechos a este vendedor. Pero también hay otra parte que mucha gente no sabe, y es que si le compran a la constructora, pues le van a pagar un crédito hipotecario cuando vayan a la escrituración y a pagar el restante 80% a la entidad financiera que les preste ese dinero para pagar ese 80%. Y no es lo mismo pagar un crédito hipotecario por 276 millones a pagar un crédito hipotecario por 240 millones de pesos. Ustedes de pronto sepan de que un crédito hipotecario hoy en día hasta alrededor del 9-10% efectivo anual. ¿Qué significa eso? Que se va a ahorrar también la persona que compre esos derechos sobre la cesión de derechos, se va a ahorrar prácticamente otros 36 millones de pesos. ¿Por qué les digo otros 36? Porque esos créditos hipotecarios son más o menos a 20 años y al 10% suman 72 millones de pesos. O sea, la verdad es que se ahorraría 72 millones de pesos, pero no nos vamos tan lejos, digamos que se ahorrar otros 36. O sea que el que le compre los derechos a este vendedor se va a ahorrar casi 100 millones de pesos solamente en esa operación. Lo que va a dejar de ganarse o lo que no se va a ahorrar el que se lo compre directamente a la constructora por el desconocimiento o por la desconfianza. Por eso es muy bueno que nos informemos, muchachos, y sepamos que hay esta clase de negocios que son seguros según pues la gente que los haga, con quien se haga el negocio, y que sea una persona que nosotros también pues ya hayamos estudiado. Y lo mejor de todo es, les explico, lo mejor de todo es que ustedes, el comprador, están blindados prácticamente ante una estafa, porque esta cesión de derechos se hace directamente con la constructora. Es un triángulo. Acá está el primer
comprador de los derechos. Acá en esta parte del triángulo está la constructora y acá abajo está el que va a comprar los derechos. Todo eso se concatena o está unido con la constructora. Nunca va a ser un negocio persona a persona, sino que va a ser por medio de la constructora. Si eso no se hace así y si le dicen que es diferente, corra que sí lo van a estafar, corra que lo van a tumbar. ¿Por qué? Porque siempre usted tiene que ir a la constructora y la constructora tiene que aprobar esa cesión de los derechos. Si la constructora no lo aprueba, es un tumbe, salga corriendo. Entonces por eso es que es tan bueno este tipo de negocios, por eso es que después de que estudié esta posibilidad, este vehículo de inversión, decidí hacer mis primeras inversiones en este tipo de negocio. Lo hice así, ya vendí mi primer cesión de derechos hace un año. Pues se hizo una venta muy parecida a lo que estamos diciendo en este ejercicio, y en este momento estoy haciendo la venta de otros dos sesiones de derechos de 2 apartamentos en Chinchina Caldas. O sea que si ven una publicación que diga que se vende sesión de derechos en excelente ubicación de Chinchina Caldas, ese voy a ser yo. Y también les adelanto que muy posiblemente en unos 2 mesecitos voy a salir a la venta de otras dos sesiones de derecho, ya en un proyecto muy espectacular en la ciudad de Manizales. Entonces esto no se trata de que cuánto gana el uno, cuánto gana el otro. La verdad es que siempre va a ganar más el comprador de esos derechos de la cesión de derechos, siempre va a ganar más. El que vende también va a ganar, pero no va a ganar tanto. Pero también es un muy buen negocio, la verdad. Me gusta mucho este vehículo de inversión y por eso lo seguí haciendo. Si quieren que les explique más acerca de esto, si tienen alguna duda, pues con mucho gusto acá en la comunidad de Albañil X Pro Max estamos dispuestos a explicarles todo, y espero que con esto sepan y hayan aprendido un poquito más sobre esta forma novedosa de comprar un apartamento, que no siempre tiene que ser directamente con la constructora, y si se quiere ahorrar unos milloncitos, pues busque quien le ceda esos derechos. Así es que, no siendo más, me despido y les deseo el mejor de los días. Hasta luego.